Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 45 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Bienvenidos un día más a este programa, un programa que os adelanto ya va a ser más cortito de lo habitual, un programa en el que vamos a analizar todo lo que nos ha deparado el mundo de las artes marciales mixtas en este último fin de semana de junio y un programa que, como decía, pues durará un poquito menos de lo que viene siendo habitual porque sobre todo pues no tenemos UFC a la vista, tendremos que esperar pues un poquito al siguiente evento de UFC, que será ese evento numerado número 329, que no se va a celebrar esta semana, sino la siguiente, y que nos traerá el regreso de Conor The Notorious McGregor, quien se enfrentará a la también leyenda Max Holloway. Esa previa de todo el evento UFC 329 tendrá que esperar, se demorará al episodio número 46, que publicaré pues en los próximos días, entiendo que próxima semana, domingo, lunes, pero por el momento pues vamos a ir pasito a pasito y vamos a empezar con este programa, con este episodio, en el que vamos a centrarnos pues especialmente en ese UFC de Bakú, la capital de Azerbaiyán, que nos trajo como pelea principal el enfrentamiento en el peso ligero entre Rafael Fiziev y Manuel el Loco Torres. Pero antes de llegar al análisis combate por combate de ese UFC Bakú, vamos a repasar un poquito lo que nos ha dejado pues la actualidad de las artes marciales mixtas en estos últimos eventos, que ha habido pues mucho protagonismo, positivo y negativo, de luchadores españoles. Siguiendo un poquito el orden cronológico, pues llegamos a LFA, al evento número 236, que se realizó la madrugada del viernes al sábado, hora española, un evento que se realizaba en Phoenix, capital del estado de Arizona, y que nos iba a traer como pelea principal un enfrentamiento entre Pepe Torres y Francisco Hernández. Lamentablemente, muy poquitas horas antes de que se realizara la pelea, que como decía iba a ser la pelea estelar, con protagonismo español, protagonismo de un luchador del Crimen Club, uno de los nombres propios más importantes que tenemos en nuestro país, más allá de los principales que están actualmente en la UFC o, por ejemplo, en Cage Warriors. Pues lamentablemente, como decía, muy poquitos minutos antes de pelear, poquitas horas antes de pelear, Pepe Torres publicaba en Instagram que se cancelaba la pelea porque la Comisión Atlética de Arizona le hizo una prueba de orina y le detectó opiáceos, calmantes, según dice él, en sangre. Por lo tanto, no le dejaron salir a pelear. Aquí la verdad que realmente no quiero tampoco pues opinar sobre esto porque no tengo mucha información, sobre todo por el hecho en sí, no puedo decir que me parece, pero sí que puedo opinar y dar mi valoración de cómo afecta esto, cómo puede afectar a la carrera de Pepe Torres, qué puede suponer, porque obviamente con opiáceos en sangre, no sé si hay alguna sustancia que esté permitida, pero eso da positivo en la mayoría de controles antidopaje de comisiones atléticas, sobre todo en Estados Unidos, donde eso está muy regularizado. Tendría que ver qué tipo de calmantes tomó y cuál es el contexto, cuál es la explicación, cuál es la justificación que da Pepe Torres. Pero independientemente de que haya más o menos justificación, que se cancele de esta forma una pelea minutos antes de combatir en una promotora como LFA, cuando tienes aquí la gran oportunidad de tu vida para ganar una pelea y ponerte a un tiro de UFC, esto cuidado porque puede destrozar carreras, porque esto ya puede hacer que Pepe Torres quizás no vuelva a pelear en LFA, puede hacer que Pepe Torres no tenga la oportunidad nunca de pelear en el Dana White Contender Series o en la UFC por este precedente, lo justifique más o lo justifique menos, porque esa mancha va a estar ahí de por vida. Pepe Torres es un peleador que tiene ya 30 años, va a cumplir 31 en octubre, y aunque me dé mucha pena, esto realmente
hace que se aleje mucho de la UFC. Hace que se aleje mucho de la UFC. No sé qué ha pasado. No sé quién es el médico que lleva a Pepe Torres. No sé si esto ha sido algo médico o algo personal, o no lo sé. Tendría que esperar, ¿no? A ver un poquito qué justificación da durante los próximos días. También si sale alguno de los Climen a dar la cara. Pero es una noticia que te deja muy frío y que en este caso pues lastra y va a suponer un punto de inflexión lamentablemente muy negativo en la carrera de Pepe Torres, que como decía era uno de los peleadores más próximos a UFC por nivel, porque estaba ahí muy cerquita, tenía ese récord 10-1, venía a hacerlo muy bien, aquí pues también tenía una clara oportunidad de ganar, o partía como claro favorito en el LFA, Main Event, y era una oportunidad, si no para entrar directamente en la UFC, sí para llegar al Contender Series y pelear por un contrato directo en la compañía. Pepe Torres, pues, como decía, del Climen Club, compañero de los Topuria de entrenamiento durante prácticamente toda la vida, y un peleador del que hablan cosas muy buenas. Cuando ha peleado, pues lo ha hecho muy bien, excepto esa derrota que tiene, esa manchita que tiene en su récord, pero es un peleador que por nivel perfectamente podría competir en un Contender Series sin ningún tipo de problema, y aquí pues estaba todo encaminado a que ganara en el Main Event del FA. Una lástima, la verdad, una lástima. Él comentaba que estaba en shock, que es muy fuerte lo que le acaba de pasar, lamenta, ¿no?, todo el trabajo y toda la inversión que ha puesto para llegar hasta ahí y luego que se cancele esto, pero tampoco quiero yo pues ni darle la razón a él, ni dársela al FA, ni quitársela a Pepe, ni quitársela al FA. Es una cosa de la que por el momento conocemos muy poco. No sé cuánto le renta a Pepe Torres que se conozcan muchos detalles de esto, porque al fin y al cabo la realidad es esa. Si has dado positivo por calmantes, por opiáceos, ahí realmente no tienes nada que reclamar y que reprochar, porque pues es más claro agua. Y no sé, se queda bastante tocado, lo entiendo que habrá sido un palo gordísimo. Tendremos que ver cuál es la justificación que da. Voy a mirar su Instagram ahora en directo, pero no he visto nada desde eso. No sé si alguno de su entorno pues habrá publicado algo, pero no tengo nada en Instagram de él y nada, la verdad que es una lástima porque tenía una oportunidad perfecta para dar ese paso definitivo hacia la UFC y lo ha desaprovechado. No sé cuánto tiempo ha estado tomando estos calmantes, no sé con cuánta antelación, cuándo dejó de tomarlo, pero ese positivo está ahí y esa mancha de pelea cancelada por positivo en un test antidrogas, pues la verdad que no se quita y tiene 30 años, va a cumplir 31. Vamos a ver cómo encarrila de nuevo su carrera, cómo la reconduce. No sé qué es lo que va a hacer ahora. No lo sé. No lo sé, porque también es cierto que es un peleador que no está en el entorno de los Climen, pero está fuera ya de lo que es el círculo Topuria. No pelea en WoW, no tiene tampoco esa vía directa. Aquí lo tenía todo encaminado y realmente la ha cagado. La ha cagado Pepe Torres. Esa es mi opinión. Y cuando dé la explicación, pues si la da tiempo, si merece la pena analizarse, pues seguramente lo comente en el programa que toque, ¿no?, en ese momento. Pero bueno, vamos a ver cómo prepara su defensa. Entiendo que ya está pues preparando todo el tipo de, no sé si algún tipo de reclamación judicial o no lo sé cómo va a salir de esta, pero sí que es cierto que se avecinan tiempos oscuros para Pepe Torres, lamentablemente, y es una lástima porque era un peleador que perfectamente podría haber estado en la UFC, pelear en ese evento que tarde o temprano la UFC hará en España, y esto pues le aleja bastante de dar el salto a la mejor promotora del mundo. Noticia muy negativa esta que nos llevamos pues nada más abrirse el fin de semana. Pero sí que es cierto que luego tenemos la contraparte positiva, y es que los otros dos peleadores españoles que han tenido protagonismo esta semana, que han sido además dos peleadores que están muy cerquita de mí, que han entrenado o entrenan en Sevilla, que son Paddy Rutledge y Manu del Valle, Manu Moucid, pues han tenido éxito este fin de semana en Cage Warriors 208, ese evento que realizaba la promotora en Londres, que nos traía nombres propios como Jordan Buchenik, y que han contado con la presencia de estos dos peleadores españoles. Presencia, además, que se ha saldado de la mejor forma posible, ya que Paddy Rutledge abría la cartelera con una victoria
muy solvente, muy dominante sobre el francés Giovanni Fernández. Se coloca ya con récord 3-1 como profesional. Es un peleador, Paddy Routledge, que pelea en el peso gallo, y aquí pues consigue su primera victoria en una gran promotora como es Cage Warriors, aunque ya pues había pasado por WOW, y en este caso pues también se posiciona pues muy claramente para ocupar un puesto en ese evento que Cage Warriors va a realizar en España en este 2026. Respecto a Manu del Valle, la victoria más destacada de este fin de semana, la victoria que para mí tiene más peso por lo que significa, incluso por las que se han producido en UFC. Primero porque conozco más o menos, o he seguido muy de cerca a Manu pues durante estos años, su llegada a Cage Warriors, su actuación en Cage Warriors. También pues hablo de vez en cuando con él para preguntarle qué tal está antes de una pelea. Tengo ahí pues una entrevista que quiero realizar con él próximamente, porque creo que lo merece, lo bien que lo está haciendo, que me acerque, que hable con él. Y sobre todo porque es un nombre propio que está pues llevando por todo lo alto la bandera española, o la bandera marroquí, que creo que su madre es marroquí, pero en definitiva está dejando el pabellón muy alto de las artes marciales mixtas españolas, y está haciendo una cosa que no ha hecho nadie en Cage Warriors antes. Por lo tanto, muchísimo mérito para Manu del Valle, que está forjando una carrera increíble. Aquí se enfrentaba al suizo Michel Dubois, y finalizaba a Dubois en el primer asalto por guillotina en solo 3 minutos de pelea. Una pelea muy dominante en la que Manu hizo muchísimo daño combinando arriba, con una rodilla, y luego pues con el asesoramiento de su esquina, que la verdad chapó por las indicaciones que le dieron durante todo el combate. Pues Manu del Valle conseguía esa finalización, esa victoria número 8 como profesional. Creo que van 4 victorias por finalización consecutivas, y se coloca ya pues a nada de pelear por el cinturón del peso welter de Cage Warriors, un cinturón que actualmente, si no me equivoco, posee Justin Burlinson. Victoria increíble. Vamos a ver si esa pelea se disputa ya, o si él tiene antes una eliminatoria, por así decirlo, por el cinturón en España. No sé si va a ser ahora esa pelea por el cinturón en España, o va a tener esa pelea previa aquí en España, pero está clarísimo que él va a encabezar ese evento Cage Warriors en España, que yo entiendo que debería ser en Sevilla, pero todavía no se sabe. Manu lo merece que sea en Sevilla, porque tenga su entorno, a su público, a su familia, a todos los que lo hemos seguido de cerca, viéndolo allí presencialmente. Y vamos a ver qué ocurre, pero está claro que Manu del Valle Mou es un auténtico fenómeno, que se merece ya esa oportunidad, que puede hacer historia al convertirse en el primer campeón español de Cage Warriors. Eso es algo que para él sería importantísimo, que está incluso por encima de llegar ya a la UFC, llegar al Contender Series. Lo ha dicho miles de veces, que quiere ser el primero en conseguirlo, y va por el camino, va camino hacia ello. Está evolucionando, en cada pelea que pasa es mejor, se le ve mejor físicamente, se le ve mejor técnicamente. Es un peleador con muy buen cardio, es un peleador con muy buen striking, con instintos de finalización que son muy importantes. Gusta muchísimo a Cage Warriors, y me alegra muchísimo por Manu. Espero poder entrevistarlo en este programa más pronto que tarde. Es verdad que se lo comenté, que hace muchísima calor para en este caso cerrar entrevistas y demás, que ahora en Sevilla pues realmente o lo haces a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, porque es horrible, ¿no?, la temperatura que hace. Pero más pronto que tarde Manu va a estar en 4 onzas. Me encantaría que fuera el primer peleador al que entrevisto en este programa, porque es un peleador, como decía, al que he seguido muchísimo tiempo. Me alegro muchísimo por todos los éxitos que está cosechando, porque son muy merecidos. Todas las referencias que me llegan de Manu son buenísimas, y la verdad que ha sido una auténtica alegría, ¿no?, ver cómo conseguía esta victoria en Cage Warriors 208, un evento como este, en el que comentaba que ha compartido cartelera con un peleador de la talla de Jordan Bochenik, que viene de la UFC, que aquí finalizó en el primer asalto, y que va a volver a la UFC más pronto que tarde, porque tiene nivel para ello. Aparte de la victoria de Manu del Valle, de Paddy Routledge, de Jordan Bochenik, pues lo más destacado es que Nick Bagley defendió con éxito su cinturón, se impuso a Aiden Lee por mataleón en el tercer asalto. Muy buen peleador Nick Bagley, también es otro que apunta a la UFC. Oli Sarwa también se impuso a Pietro Moschetti por KO en el primer asalto. Tariq Pell
se impuso a Luan Duarte también por decisión unánime en la cartelera principal. Y luego en preliminares, pues Kadeem Perkins se mantiene invicto, venció por decisión unánime a Iowan Mackenzie. Callum Hogan se impuso a Cameron Stewart. Cameron Stewart, un peleador que prometía mucho, pero se le ha pegado como profesional. Y Steven Costello, que fue rival de Manu del Valle, pues aquí se impuso al invicto italiano Andrea Cavalli por mataleón en el segundo asalto. Por lo tanto, envejece aún mejor esa victoria por finalización de Manu del Valle sobre Steven Costello. Evento que por lo tanto se nos queda ahí marcado, ¿no? Como, bueno, el calendario, ¿no? Como ese evento en el que pues Manu del Valle y Paddy Radcliffe consiguieron 2 victorias históricas para en este caso las artes marciales mixtas españolas. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de ambos, porque van a ser noticias próximamente en Cage Warriors, y en cuanto se confirme cualquier tipo de novedad lo voy a traer aquí al programa. Y una victoria, pues, o 2 victorias, mejor dicho, espectaculares, sobre todo destacando la de Manu del Valle por importancia y porque le sitúa ya ahí a nada de pelear por el cinturón, que ya es algo histórico. Y si acabara consiguiendo el cinturón, pues sería la verdad que una de las mayores gestas que ha habido en la historia de las artes marciales mixtas españolas. Y analizado ya Cage Warriors, LFA, comentado ya pues la participación o no participación de españoles en eventos de artes marciales mixtas este fin de semana, voy a adelantarme un poquito cronológicamente, voy a dar el salto a la madrugada el sábado al domingo, porque tuvimos evento de PFL en San Diego, evento que nos trajo el regreso de AJ McKee, el debut también de Salamat Isbulaev, un evento que no he podido ver todavía completo, porque no me ha dado tiempo, pero unos resultados que voy a analizar, sobre todo para ver un poquito pues cómo queda el panorama de PFL de cara pues a los siguientes eventos, de cara pues también a los rankings y demás, porque al fin y al cabo es una promotora que en este caso pues intenta seguir de cerca los pasos de la UFC. En el primer combate ganó el favorito, Kobe Fair, sometió por darse a Daniel Fdigian. Luego en la segunda pelea, Shannon Clark se impuso a Ilara Joam. En la tercera pelea, Sarbayon Kamidov se impuso a Justin Wetzel por mataleón en el segundo asalto. La ex UFC Ariane Lipski perdió por palanca de brazo frente a Jenna Bishop en el primer asalto. Derrota, la verdad, que dura para Ariane Lipski, que no termina de despegar, y Jenna Bishop es una grappler de primerísimo nivel, muy muy buena. Luego, Hassan Magomedsharipov, el hermano de Zabit, se impuso a Joshua Vince por triángulo en el primer asalto. Llevaba 2 años fuera del octógono Magomedsharipov, regresó de la mejor forma y se coloca ya 11-0. Es un peleador jovencito, voy a mirar la edad que tiene porque es el hermano pequeño de Zabit, pero un momento, que me está traicionando la tablet. Tiene 25 años, muchísimo futuro por delante Hassan. Zabit era muy bueno, pero Hassan también, la verdad que es un peleador muy completo, es un peleador con buen striking, un grappling que a la vista está, pues es élite, y sobre todo es jovencito, está haciendo aquí carrera en PFL, empezó en Bellator. Vamos a ver qué tal evoluciona cuando le empiecen a subir el nivel. Luego, en la cartelera principal, Rob Wilkinson se impuso a Bram Babley por KO en el segundo asalto. Alexander Shavili, que iba a enfrentarse a Cuidan Duque en PFL Madrid, ganó a Alfie Davis por decisión unánime, una de las mejores peleas de la noche. Liz Carmouche se impuso a Viviana Araújo, ex UFC, por guillotina en el segundo asalto. Lo de Liz Carmouche no tiene ningún sentido. Y luego, una de las mejores peleas de la noche, la principal, AJ McKee se impuso de forma clara y dominante a Salamat Isbulaev en un combate en el que estuvo a punto de finalizar en el último asalto. Lo más destacado, sobre todo, victoria de AJ McKee contra un Salamat Isbulaev que venía de hacerlo muy, muy bien. AJ McKee demuestra que es uno de los mejores pesos pluma, incluso también de los mejores pesos ligeros de PFL, un peleador que tiene un nivel altísimo. Para mí podría estar perfectamente en top 10 de la UFC y ganando incluso algún top 5 de la división. Y un peleador muy bueno, un peleador que a mí me encanta, que tuve la suerte de poder ver presencialmente en PFL Madrid cuando se impuso a Adam Borics, un peleador muy bueno técnicamente, muy bueno
a nivel físico, bueno a nivel cardio, buen grappler, buen striker, buen wrestler, es un peleador completísimo. Es verdad que lo hemos visto en Bellator, lo hemos visto en PFL, no ha llegado a dar el salto a UFC, es uno de los mejores pagados de PFL, perdón. Yo creo que tendrá que cobrar unos 300.000, 400.000 por pelea, que es un salario muy muy alto, pero es un peleador que realmente lo mueve, que realmente merece cobrar eso. Tiene 31 años, cumple por cierto el 7 de abril, justo el día después de mi cumpleaños, y yo creo que tarde o temprano lo veremos en UFC, porque es un talentazo, porque querrá enfrentarse a los mejores. Es verdad que aquí tiene a otros rivales en la división de también un nivel muy alto, como puede ser Nurmagomedov o como puede ser Paul Hughes. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con él. Tiene ahí ese enfrentamiento contra Timur Kristiev a la vista. Vamos a ver cuándo regresa el ruso. Pero, en definitiva, PFL, pues una promotora que tiene nombres propios muy importantes que perfectamente podrían competir en UFC. Creo que está haciendo ahora las cosas bastante bien. Y vamos a ver, ¿no? Cómo evoluciona la cosa, qué pasa, ¿no? Con las estrellas de PFL. Esperemos que le vaya muy bien, porque que UFC tenga competencia siempre es bueno. Y al fin y al cabo es una promotora que creo que está mejorando y que al fin y al cabo pues el nivel de las peleas que nos propone cada vez es más y más alto. Y hablando de UFC, pues toca ahora sí analizar lo que nos deparó el evento UFC en Bakú, en Azerbaiyán. Un evento que empezaba a una hora muy buena para el público europeo, 3 de la tarde, hora local española, y que nos trajo varias peleas, algunas de ellas muy, muy interesantes y muchas cosas que comentar. La primera pelea de la noche, debut de dos peleadores, el local Tajir Abdulayev y el brasileño Jefferson Nascimento, una pelea que dominó Abdulayev y que finalmente se acabó llevando por KO, un polémico KO al final del combate, una detención que hizo el árbitro que realmente no tenía ningún tipo de sentido, porque Nascimento estaba consciente y realmente podía seguir la pelea sin ningún tipo de problema, pero el árbitro detuvo el combate por ground and pound y le dio la victoria por finalización a Abdulayev, un combate que estaba dominando el azerí de principio a fin. Luego, Jan Matsumoto se impuso a Bezkat Almahan en un muy buen combate, una pelea muy, muy cerrada. Me sorprendió que fuera decisión unánime, porque realmente Bezkat Almahan creo que perfectamente podría haberse llevado dos asaltos, pero finalmente se decantaron por Jan Matsumoto los tres jueces. Voy a repasar MMA Decisions, porque creo que aquí va a haber un poquito de polémica en esta decisión. Ganó Matsumoto 29-28 y en MMA Decisions, pues tenemos a Almahan ganando en el 75% del voto del público, el 50% del voto de los medios de comunicación, y realmente pues porcentajes: el primer asalto clarísimo para Bezkat, segundo para Matsumoto y el tercero pues el que tiene más reparto, 70% se lo da a Almahan y el 30% se lo da a Matsumoto. Por eso decía que me extrañaba realmente mucho que ninguno de los tres jueces le diera la victoria a Almahan, porque realmente ese tercer asalto es cerrado, pero es 50-50 y en este caso pues yo creo que perfectamente uno de los tres jueces le pudo dar el combate. A mí me pareció una pelea cerrada y sí que es cierto que personalmente creo que Almahan hizo más en el tercer asalto y que mereció llevarse el combate. Primer asalto y tercero para Bezkat, creo que debió ganar, pero aún así no me parece ni mucho menos un robo esta decisión, porque el tercer asalto fue muy, muy cerrado. Victoria muy importante para Matsumoto, que es un peleador muy completo, muy joven, muy bueno y que tiene mucho que decir en la división, en este caso del peso gallo. Luego, Danil Donchenko finalizó a Theodor Berggren en el segundo asalto, en una pelea en la que el sueco aguantó bastante. Me esperaba una paliza mayor de Donchenko, me esperaba una finalización del ucraniano en el primer asalto, pero Berggren aguantó bastante, aguantó muchísimos golpes al hígado, al estómago, y ya en el tercer asalto, pues por una patada a la cabeza, pues cayó. Y ahí pues Donchenko finalizó el combate. Victoria para el ucraniano, se lleva también un bono por actuación de la noche, y Berggren pues la verdad que lo hizo mejor de lo que esperaba, pues seguramente la UFC le dé otra oportunidad al nórdico más pronto que tarde. Luego, Canofli finalizó a Javier Reyes por sumisión en el primer asalto. Muy decepcionante Javier Reyes en este combate. Muy poco volumen, cayendo rápido en ese triángulo de brazo.
y esperaba mucho más. Cae finalizado en el primer asalto, victoria importante para Ofli, derrota dolorosa para Javier Reyes, que partía como favorito. Y nada que decir, que esperaba mucho más de él. Cae finalizado a las primeras de cambio. Entiendo que el mayor enfadado será el propio Javi. Pero bueno, tendremos que esperar ya al siguiente combate. Esta es una derrota de las que duelen, porque no ha podido demostrar prácticamente nada. Y Khan Ofli, por su parte, pues sigue camino, o sigue evolucionando en la UFC, consiguiendo victorias y un peleador muy complicado, muy duro este luchador turco. Luego, Nursulton Ruziboev finalizó por mataleón a Andrei Puliaev en el primer asalto, una pelea de la que esperaba grandes cosas, pero Ruziboev finalizó en el primer round. Esta era una pelea de primer round Ruzi o segundo tercero Puliaev, porque tiene mejor cardio el ruso, pero cayó en ese mataleón y Nursulton pues consigue su victoria número 37 como profesional, que es una auténtica barbaridad. Tiene casi 50 peleas profesionales Ruziboev, y es un peleador pues que todavía tiene 32 años, por lo tanto tiene todavía mucho que decir en esta división del peso medio. Luego Abdulrahman Yakaev consiguió otra victoria de récords, o de récord, en 8 segundos. Se impuso a Yuri Walker con una derecha brutal que le entró limpísima, y luego en el suelo pues varios golpes de ground and pound que obligaron al árbitro a detener, o que obligó al árbitro a detener la pelea. Y se lleva pues por supuesto un merecidísimo bono también por la actuación de la noche. Creo que no es el KO más rápido en la división, creo que hay uno un poquito más rápido, que creo que es en 4 o 5 segundos, pero aún así Yakaev da un golpe encima de la mesa y demuestra que es uno de los mayores portentos de la división, en este caso del peso semipesado, y que va camino del cinturón sin ningún tipo de duda. Lo que está haciendo es una auténtica barbaridad. Luego, en la última pelea de preliminares, el local Farman Hasanov se impuso a Eric Nolan, en una pelea en la que Hasanov fue de más a menos. Eric Nolan pues se mantuvo más o menos en su línea, pero recibió muchísimos derribos en contra durante todo el combate. No sé si se batió algún récord, pero creo que fueron 15-20 derribos los que consiguió Hasanov. Y aún así, pues es cierto que Hasanov deja sabor agridulce, porque se cansó muchísimo, porque de haberse enfrentado a un rival con mejor defensa de derribos lo hubiera pasado muy mal. Hubo incluso momentos en los que Eric Nolan pudo finalizar el combate porque estaba muy cansado Hasanov, pero aún así se lleva esa victoria en el debut. Eric Nolan pues se queda bastante tocado. Es un peleador bueno, no es un peleador malo, su récord es bastante engañoso, tiene actualmente un 8-5, pero sí que es cierto que con esa defensa de derribo no puedes hacer mucho en la UFC. Y sí que es cierto que Hasanov no logró mantener en el suelo a Eric Nolan, por lo tanto eso también dice mucho de su wrestling. Si tú necesitas derribar 15-20 veces, significa que tú cuando derribas no puedes mantener a tu rival en el suelo, por lo tanto eso tampoco es positivo. Un luchador dominante lo que suele hacer es un derribo y ahí se acaba el asalto. Por lo tanto, pendientes de Hasanov, pendientes de ver cómo evoluciona, pendientes de ver cómo combate y cómo se enfrenta a un luchador con un poquito de mejor defensa de derribo, porque aquí lo pasó mal. Así que nada, debut exitoso para otro peleador azerí, y vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona su carrera. Y luego ya la primera pelea de la cartelera preliminar, Michal Oleksiejczuk perdió por guillotina en el primer asalto contra Abus Magomedov. Esperaba muchísimo más de Lord Michal en este combate. Fue cazado, puede ocurrir, pero era una pelea también muy similar a la dinámica que en principio iba a tener ese enfrentamiento entre Ruziboev y Andrei Puliaev. Era una pelea en la que Magomedov iba a ser peligroso en el primer asalto y luego Michal iba a imponerse en el resto de rounds, en minutos finales. Aquí Magomedov lo cazó con una guillotina y se llevó esa victoria que realmente corta en seco la progresión de Michal Oleksiejczuk, que venía en un estado de forma muy, muy bueno. Luego, Ikram Aliskerov y Bruno Ferreira tuvieron una muy buena pelea, que se acabó llevando el ruso por decisión unánime. Un muy buen combate de Aliskerov, asegurando minutos, asegurando asalto, evitando daño innecesario. Y se pone pues ya con un récord 18-2. Se impone a un hueso muy importante como es Bruno Ferreira. Y muy seguramente se enfrente ahora a un top 15 del peso medio. Luego,
tuvimos la victoria de Asu Almabayev, que se impuso a Charles Johnson por Suloev Stretch, una sumisión muy poco habitual de ver en UFC. Lo consiguió en el tercer asalto y se llevó pues ya no solo una victoria, sino también un bono por actuación de la noche en una pelea muy buena de Almabayev sobre también un rival muy complicado como es Charles Johnson, y en este caso pues una sumisión preciosa que no solemos ver en UFC, no solemos ver en estos niveles, y sigue, ¿no? Pues creciendo a su Almabayev, que es uno de los mejores peleadores del peso mosca, y ayer pues contra Charles Johnson lo demostró. Luego tuvimos una de las grandes sorpresas de la noche, que fue la derrota de Nazim Sadikov, también local, frente a Mateus Camilo, por KO en el primer asalto. Una detención polémica, pero creo que para mí bastante bien parada por el árbitro, a pesar de las quejas de Sadikov, que estaba en una posición prácticamente fetal, protegiéndose de los golpes de Camilo, y creo que ahí realmente pues no había ningún tipo de opción de que se recuperara, o al menos él no estaba haciendo ningún tipo de gesto, pero sobre todo sorpresa ya no solo por la derrota, sino porque llegó en minuto y medio de pelea, una pelea en la que partía como favorito Sadikov, que venía de hacerlo bastante bien, un peleador muy bueno, muy completo, y aquí pues sufrió su segunda derrota por finalización consecutiva, teniendo en cuenta pues esa pelea que perdió contra Fares Ziam por KO en el segundo asalto en diciembre del año pasado. En la pelea principal, Sharam Magomedov se impuso a Michel Pereira en una pelea que tampoco tuvo mucho. Michel Pereira no mostró esa versión espectacular, y Sharam Magomedov la verdad que lo hizo muy muy bien, sobre todo arriba. Estuvo a punto de ser finalizado al principio del combate, pero es verdad que se repuso y dominó la pelea, sobre todo arriba, con patadas que destrozaron la pierna de Michel Pereira. Combate bastante solvente de Sharam Magomedov, y Michel Pereira pues realmente eso, se ha convertido en un peleador mediocre, por así decirlo, del peso medio, con algunos gestos espectaculares, pero poco o nada tiene que ver de aquel Michel Pereira que firmó por la UFC. Y por parte de Sharam Magomedov pues él sigue su camino. Creo que queda demostrado que no es un peleador de un nivel muy alto, que no es un peleador para enfrentarse top 5, top 10 del peso medio, salvo que sea un emparejamiento muy favorable para él. No va a llegar nunca a disputar el cinturón, no lo creo. Es un buen peleador de artes marciales mixtas, pero creo que está lejos de lo que prometía ser cuando firmó por la UFC. Y luego en la pelea principal, también protagonismo azerbaiyano por parte de Rafa Fiziev, que se enfrentaba a Manuel el Loco Torres, el mexicano, en una pelea también que se acabó muy pronto, en una pelea que nos dejó un primer asalto espectacular, un primer asalto muy igualado, en el que me decanto por Rafa Fiziev muy ligeramente, pero una pelea que acabó muy pronto en el segundo asalto, en solo 15 segundos del segundo round, porque Rafa Fiziev conectaba una patada giratoria sobre Manuel Torres, y en este caso, pues tras varios golpes en el suelo, ya con Manuel Torres bastante tocado, obligaba al árbitro a detener la pelea. Aquí pues se demuestra que Rafa Fiziev está a otro nivel, sobre todo en cuanto a striking. Manuel Torres es un peleador con mucho poder de KO, un peleador muy grande que corta bastante peso, que le sacaba bastantes kilos de diferencia a Rafa Fiziev, que lo hizo bastante bien en el primer asalto, pero es verdad que técnicamente Rafa Fiziev, por arsenal de golpes, por técnica, está varios peldaños por encima, al menos actualmente, que Manuel Torres. Manuel Torres sufre una derrota más en la UFC, la segunda derrota que sufre, la segunda derrota por finalización desde que cayera contra Ignacio La Jaula Bamondes. Y Rafa Fiziev, por su parte, suma una nueva victoria, otra victoria por finalización, se repone de esa derrota contra Mauricio Ruffi, y es un peleador que realmente, si te pones a ver las derrotas, Justin Gaethje partida doble, Mauricio Ruffi, Mateus Ganrot, Magomed Mustafayev en su debut en la UFC, pues son rivales con un nombre importante. Cuando debutó en la UFC, Mustafayev pues era el Mustafayev de 2019. Es un peleador ahora veterano, pero el Mustafayev de 2019 era una cosa bastante seria. Y lo importante es ver dónde está Rafa Fiziev en estos momentos, que siendo una de las referencias de la división, un peleador
que mueve muchísimo en su país, un peleador que a nivel técnico es referencia y que gusta bastante de ver. Creo que sigue como entrenador de striking en el Tiger Muay Thai, efectivamente, por lo tanto, pues vamos a tener a Rafa Fiziev para rato, viendo pues el nivel que tiene actualmente. Si vuelve a tener una oportunidad con tops de la división, pues obviamente va a sufrir, sobre todo si se enfrenta a un striker duro, como puede ser Mauricio Ruffi, como puede ser Justin Gaethje, pero sí que es cierto que los dos enfrentamientos, por ejemplo, contra Justin Gaethje, han sido peleas muy, muy cerradas y que realmente pues los ha solventado bastante bien. Tenemos como referente el combate que hemos tenido hace poquito entre Topuria y Justin Gaethje. Se llevó una auténtica paliza a Topuria y Fiziev la verdad que aguantó muchísimo a Gaethje e incluso tuvo momentos de poder finalizar. Por lo tanto, eso nos deja claros el nivel que tiene Rafa, y tengo muchas ganas de ver de nuevo a Fiziev peleando, y me ocurre prácticamente lo mismo con Manuel Loco Torres, que es un peleador espectacular, que es un peleador que rara vez pasa del primer asalto, finalizador. Son peleadores que nos gusta ver en la UFC, y a pesar de que le ha tocado ahora la cruz a Manuel Torres, pues seguramente tendrá muchísimas caras en sus próximas peleas en la UFC, que van a ser muchísimas. Analizados ya todos estos últimos eventos, voy a repasar un poco lo que se viene en esta semana, lo que se viene ya en las próximas semanas. Esta semana lo principal puede ser Cage Warriors 209, que va a ser un evento que va a realizar Cage Warriors en Newcastle. Un evento que por el momento solo cuenta con 7 peleas, entiendo que faltan por confirmar algunas. No sé cuál va a ser la pelea principal. No veo por aquí nombres propios muy relevantes, más allá de George Hardwick. Pero bueno, vamos a ver cómo terminan de conformar la velada, que realmente son muy, muy poquitas peleas las que tenemos. Y ya de cara a las siguientes semanas, pues ya hablamos de cosas importantes. Hablamos de que vuelve PFL Mena con Rashid Haas. Hablamos, por supuesto, de ese UFC 329 que enfrentará a Conor McGregor y a Max Holloway. Un auténtico eventazo. Pero eso pues llegará ya con el siguiente programa, porque toca despedir el podcast de hoy, no sin antes, por supuesto, daros las gracias por haber estado ahí, por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. 4 onzas es un podcast que se publica de forma simultánea en Spotify, YouTube y iVoox. Sois bienvenidos en cualquiera de las plataformas. Espero que tengáis una semana fantástica. Nos vemos en unos días. Como siempre, vivan las artes marciales mixtas.